Y empezamos. Muy bien, entonces bienvenidos, bienvenidas, especialmente un caluroso abrazo, una calurosa bienvenida a los estudiantes que por primera vez están tomando este curso y también una cariñosa bienvenida a los hermanos, hermanas que ya han tomado otros cursos y que hemos tenido la dicha de estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos, un curso más del nivel discipulado, que son 13 cursos y este es identificación espiritual. Vamos a estudiar 8 lecciones en las cuales pedimos al Señor que sea Él quien a través de las escrituras nos revele cuál es nuestra verdadera identidad. Esa identidad espiritual que ha sido concedida por Dios, que ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario y regalada hacia nosotros, entregada a nosotros, sin ninguna condición, sin esperar absolutamente nada a cambio de nosotros. Entonces es la verdadera identidad espiritual, la que hemos recibido de Dios mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquella identificación espiritual que ningún ladrón podrá robarnos jamás. Vamos a estudiar a lo largo de estas ocho lecciones, de estas 4 semanas, cuál es nuestra verdadera identidad, dónde comenzó todo, por qué hay tantas religiones en el mundo, eh, el, el desarrollo histórico, el desarrollo hermenéutico, la conversión, la santificación, el bautismo, la Santa Cena. ¿Qué más? Bueno, para mencionar algunas de las clases que vamos a estudiar esta noche. Muy bien, continuamos entonces con los saludos. La bienvenida ya está siguiendo el mismo patrón, nuestros nombres, de dónde venimos y cómo conocimos a Academia Cristo. Ya saludamos a Luz, nos contaba que es de Colombia, Eugenio de Bolivia, nuestra hermana Marta de Nicaragua. Y vamos a continuar con los saludos. Aquí vamos a ver. Saludamos a nuestra hermana Ana Pérez. Querida Ana, cuéntenos todo. Bueno, yo soy Ana Pérez, yo soy de Puerto Rico y este es mi segundo curso, que yo lo encontré así, buscando por internet también para aprender más de la Biblia y todo lo que uno encontraba era pagando y encontré este. Ya anteriormente había encontrado la aplicación, pero no podía, veía unos y dos videos y ya ahí no podía seguir. Gracias, Y hermana encontré este querida. ahora y he podido seguir. Muy bien, bienvenida, bienvenida y que gracias al Señor que ya va avanzando con su segundo curso. Excelente. También pueden colocar en el chat de dónde son para agilitar el proceso. Eliseo nos cuenta que es de México. También Israel Figueroa García de Puerto Rico. Chévere, ahorita está viviendo en el Perú. Muy bien, saludamos a nuestro hermano Víctor. Víctor, Hola, buenas noches. no sé. Víctor Wenceslao. Víctor, ¿nos escucha? Y si no, vamos con Claudia. Claudia, adelante, hermana, buenas noches. Buenas noches, no sé si soy la única Claudia. Yo soy Jandín Claudia, soy de Buenos Aires, Argentina, de la ciudad de Tigre, y también encontré Academia Cristo a través de Internet. Y este es mi tercer curso. Soy docente en mi país, soy profesora. eh, y me costaba mucho poder cursar en algún lado realmente por los horarios. Así que bueno, esto fue una bendición y es una bendición. Y bueno, acá perseverando para alcanzar algunas metas espirituales. Bendiciones para todos. Gracias, querida Claudia. Qué alegría conocerla. Muy bien, saludamos a Elmo Ávila.
Querido Elmo, buenas noches. ¿Nos escucha? ¿Le vemos? Buenas noches, no sé si me escuchan. Saludos. Ahora sí. Adelante, hermano. Buenas noches, yo soy Elmo Ávila Foster, soy de Perú, natural de la región de la costa, ya, pero ahora vivo por razones de familia, ministerio, acá en Iquitos, que es la Amazonía loretana. Sí, un gusto conocerlo a todos ustedes. Bueno, yo conocí eh, esta maravillosa forma de llegar a las personas y prepararlas teológicamente a través de lo que es el Face, ¿no? El Internet. Y bueno, seguí todos los pasos, los cursos que dieron y después me hicieron la invitación para llevar estos cursos básicos, ¿no? Y bueno, es una bendición, aunque yo tengo ya un poco de formación teológica, pero sigo aprendiendo. Ustedes saben, el ser humano sigue aprendiendo hasta que muera y la Biblia es muy profunda para saberlo todo. Así que gracias por pertenecer aquí y por todas las enseñanzas que vamos a recibir. Dios les bendiga. Gracias, querido Elmo. Muchas gracias por sus palabras. Bienvenido, hermano. Muy bien, seguimos con los saludos. Saludamos ahorita a nuestro hermano Rafael. Ahora sí, ojalá y le podamos escuchar. Rafael Izarra, adelante, hermano. Rafael está ahí. Y si no, vamos con Raúl. O ya regresó Rafael. Adelante, hermano Rafael, y luego vamos con Raúl. Buenas noches, saludos para todos de Venezuela, Marina. Querido Rafael, si quiere quitarle la cámara para que agarre un poquitico más de señal. Bueno, vamos con Raúl. Perdimos la señal de Rafael. Raúl, hermano. Raúl, Raúl Ayaika, adelante, hermano. Buenas noches, pastor, que el Señor le bendiga. Buenas noches, hermano. ¿Aló? Sí, continúe nomás. Buenas noches. El que me preguntó por la internet no podía escuchar bien. Sí, bueno, de su nombre completo, de dónde es y cómo conoció Academia Cristo. Gracias. Mi nombre es Jorge Ayalca, soy de Ecuador, de Ambato. Excelente. Bienvenido, hermano. Voy a leer algunos mensajes aquí y seguimos con los saludos. Marcela Martínez, ella nos cuenta, tiene un poco de inconvenientes con el sonido. eh, de Argentina, excelente, excelente, bien, bienvenida, hermana, qué bueno verla. También Angélica María nos cuenta de que es de Colombia, que también conoció Academia Cristo por el internet. Saludamos a nuestra hermana Jessica. Buenas noches, Jessica. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Bien, ya, ahora sí, 6 meses después de mi operación, ya me siento mucho mejor y decidí pues seguir tomando los cursos de Academia Cristo. Yo estoy, hermanos, mucho gusto en conocerles. Yo estoy en Virginia, en Estados Unidos, y este creo que va a ser mi quinto o sexto curso ya. Entonces, primero Dios, sigamos en el camino. Me tocó tomar una pausa de los cursos por mi salud, pero ya apenas vi que el pastor Nixon iba a dar este curso, enseguidita me inscribí. Mm, Gracias, querida Jessica. Nos alegra en el alma que ya esté bien de su salud y que haya retomado los cursos. Excelente, Ya. excelente. Bienvenida, hermana. Muy bien. Vamos a saludar a tres personas más por cuestiones de tiempo y luego durante las clases, las 8 lecciones, tendremos la dicha de conocernos. Nuestro hermano Rafael nos escribió que él es
de Rafael Pizarra. Él es bueno, aquí sí me la puso difícil porque está la bandera. Ah, ya identifiqué. De Venezuela. Excelente, y conoció eh, Academia Cristo por el Internet. También nuestra hermana Ana, de la ciudad de Guayaquil, conoció a Academia Cristo por medio de una hermana de la iglesia. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por colocar aquí de dónde son. Vamos a saludar a dos personas más y vamos avanzando. Querido Félix, hermano, buenas noches. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches con todos, hermanos. Yo ya llevo con este curso, serían 2 cursos que estoy llevando y saludo desde Perú, Lima, Perú. Conocí Academia Cristo a través del Facebook. Y acá, Excelente, hermano, acá, pastor, vengo preparándome. excelente, Félix, excelente, hermano. Muchas gracias por conectarse. También saludamos a Carol Montaño. Ella es de La Paz, Bolivia. Excelente. Entonces, como dije, uno más. Saludamos a Wilmar Quiroga. Querido Wilmar, cuéntenos todo. Pastor Nixon, buenas noches y mis hermanos también, igualmente, buenas noches. Soy de Colombia, de parte de Santander. He tomado 3 cursos ya. Tomé uno que estoy justo terminando, esperando ser evaluado por el pastor Nixon. eh, y muy contento de nuevo de encontrarme estudiando a su cargo, profe. De verdad que mi Dios les bendiga Gracias. y muy agradecido. Gracias, querido Wilmar. Sí, tengo algunos proyectos finales que estoy trabajando. Entonces, pronto. Les pido mucha paciencia. Ya pronto recibirán, hermanos. Bueno, entonces muchísimas gracias por sus saludos, muchas gracias por la confianza que han depositado en la Academia Cristo. Pedimos al Señor que nosotros como maestros podamos servirles a ustedes de la mejor manera. Un poquito de mi vida, yo soy ecuatoriano de nacimiento. Eh, Me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 19 años de edad. Viví allá 24 años. Allá el Señor me concedió la dicha me regaló una esposa, a mi amada esposa. Tengo dos niños, dos varones, el uno de 15 y el otro de 12. Allá me gradué como pastor. Trabajé 5 años en una iglesia de nuestro sínodo en Milwaukee, Wisconsin, una pequeña ciudad de Estados Unidos bien bonita. Serví allí 5 años como pastor en una iglesia multicultural con hermanos, hermanas de Centroamérica, de Sudamérica, de México, Puerto Rico, República Dominicana. Fue una bendición servir ahí. En el año 2022, Academia Cristo me llamó para servir como profesor, como misionero. Trabajé un año desde nuestra residencia en Estados Unidos y en el año 2023 me extendieron el llamamiento para venir a vivir acá en Quito, Ecuador. Ahorita estamos residiendo en Quito, Ecuador, con mi familia, mi esposa y mis dos niños. Ellos todavía están aprendiendo el castellano y bueno, van bien, gracias al Señor. Estamos muy contentos, agradecidos con el Señor que Él nos concede este bendito privilegio de estudiar junto a ustedes la palabra de Dios y como alguien dijo, seguir aprendiendo, ¿verdad? Nunca terminamos de aprender y mucho más si es de la bendita palabra de Dios. Cada día el Señor a través del Espíritu Santo nos hace sabios. Entonces, con eso vamos a dar inicio a la lección número 1, como dije, identificación espiritual. Es un tema que a veces nos va a tocar las fibras más sensibles de lo que nos han enseñado, de la doctrina que nos han enseñado por muchos años, nuestra identidad espiritual.
que está basada en lo que creemos, ¿verdad? Entonces, acá a la luz de las Escrituras, con las 8 lecciones, pedimos que sea Él el que nos muestre a la luz de las Escrituras cuál es nuestra verdadera identidad, esa identidad que al fin del día nos muestre claramente que usted y yo no hemos hecho nada, no hemos puesto ni una, absolutamente nada para decir que es nuestra. Es obra de Dios 100%, y porque es obra de Dios y porque es un regalo de Dios, es válida a nuestras vidas. Esa es nuestra identificación. Vamos entonces a empezar con una oración, pidiendo que sea el Señor quien guíe nuestros pensamientos, palabras y acciones esta noche. Permítame un segundito, permitir el ingreso a los demás estudiantes. Oremos entonces. Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es la verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos a la verdad que nos llevará a una verdadera identificación espiritual, para que sepamos lo que creemos y por qué creemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces un favor inmenso si pueden ustedes apagar todos los micrófonos para que no haya interferencias, y cuando ya vayan a participar de la clase, por favor ahí lo desactivan para que escuchemos. Pido de favor que participen, esta clase es suya, es para ustedes. Mientras más participan, más vamos aprendiendo, y así yo tampoco me canso mucho de estar hablando mucho, que no quiero estar hablando mucho. Bueno. Objetivos de la lección. Tenemos 3 objetivos. El primero es identificar el propósito y los objetivos del curso. También vamos a analizar 3 pasajes bíblicos que hablan de nuestra identidad. Y vamos a identificar las 3 ramas principales del cristianismo. ¿Dónde empezó todo? ¿Verdad? Hoy hay un sinnúmero de denominaciones, pero todas ellas vinieron de una misma creencia, ¿verdad? El panorama de los cursos, especialmente para ustedes que son nuevos, tenemos en el nivel discipulado, tenemos 13 cursos. Algunos de ustedes ya han tomado la Biblia. Son 6 cursos. Ahí está la Biblia en el principio, la nación elegida, nación caída, eh, entre otros cursos. Identificación espiritual, la que están tomando ustedes, y el legalismo son 2 cursos que hablan específicamente de la doctrina, eh, hablan del amor y la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo, que nos da, que nos concede, nos regala de forma gratuita, incondicional, sin que nosotros hayamos hecho algo. Las enseñanzas de Jesús tienen 3 cursos. Aquí están los sacramentos y la oración, entre la ley y el evangelio, entre otros cursos. La palabra crece, aquí son 2 cursos. El uno es aquí aprendemos los 5 hábitos de un discípulo de Cristo. Y el último curso es el puente que conecta con el nivel sembrador, que es el discípulo hace discípulos. Ustedes ya casi llegan allá. El propósito del curso: usar la Biblia para ayudarle a entender lo que usted cree y por qué cree lo que usted cree. Explicar lo que significa luterana confesional, y el propósito, nuestra oración y nuestro deseo sincero es, queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra de Dios es la verdad. Excelente. Entonces, ya vimos los objetivos del curso, comparar los diferentes tipos de iglesias con lo que dice la Biblia, conocer a fondo las diferencias entre las iglesias y descubrir nuestra verdadera identidad espiritual. Porque si no conocemos de dónde salieron, lo que enseñan, cuál es la hermenéutica, la aplicación práctica de la Biblia, de los textos bíblicos, no vamos a saber nuestra propia identidad. Muy bien.
Excelente, entonces ya estamos aquí. También fue una pregunta que hicimos en WhatsApp. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Entonces vamos a leer tres textos bíblicos. Primero de Primera de Pedro 2:9, Gálatas 4:7, Salmos 27:10. Y para empezar de ahí, porque si no empezamos identificando nuestra identidad espiritual, esa identidad, como dije anteriormente, que es un regalo de Dios. Yo no he hecho nada para merecerlo. Dios mismo nos ha adoptado como hijos suyos por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Él es nuestro Padre. Él nos ha dado un nombre y apellido espiritual para que hoy seamos hijos e hijas de Dios. Entonces vamos a empezar leyendo Primera de Pedro 2:9. Un voluntario que me ayude con este texto bíblico, por favor. Amén. Gracias, querida Marta. Amén. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, querida Marta. Muy bien. Entonces aquí vemos, dice, pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Entonces quizás podemos hacernos la pregunta, qué hemos hecho nosotros para que tengamos este bendito privilegio ante la presencia de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué ha hecho usted para que Dios le diga hoy que es un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, dice en otros textos? ¿Hemos hecho algo? Querida Claudia, No, adelante. no hemos hecho nada, no somos merecedores. Creo que el amor de Dios lo hizo todo, lo hace todo. Y bueno, por eso entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. No, no nos ganamos nada. No es mérito nuestro. Somos salvos por gracia. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, querida Claudia. Excelente. Entonces ahí está. Y eso tiene gran importancia en este curso, porque vamos identificando, ¿verdad? Esa es la identificación espiritual. Somos hijos de Dios porque Él ha hecho absolutamente todo por misericordia, gracia y amor infinito. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, creo que con esa respuesta de Claudia vamos a avanzar, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pasaje bíblico, otro voluntario, querida Angélica María, adelante. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también eres heredero por medio de Dios. Excelente, nota usted entonces quién soy ante Dios. Soy un hijo redimido, libre de todos mis pecados, lavado con la sangre de Cristo, heredero del reino de los cielos, ¿verdad? Si alguien le pregunta a usted, quizás la conversación más importante en nuestra sociedad es ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Verdad? A las preguntas cuando entablamos una conversación, cuando estamos en una reunión, esos son los temas para romper el hielo, ¿verdad? Pero que orgullosamente, ¿verdad? En el sentido espiritual, digamos que somos hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de todos nuestros pecados y herederos del reino de los cielos. Muy bien, el último pasaje bíblico que dice el Salmo 27:10. Voluntario, una voluntaria también, por favor. Yo puedo leer, pastor. Gracias, Jessica. Adelante, hermana. Aunque mi padre y mi madre me dejen con todo, me dejan con todo, el Señor me recogerá.
Salmo 27:10. Excelente, ¿verdad? Lo que Dios dice, Él siempre, siempre lo cumple. A veces nosotros como padres decimos, ah, yo nunca te voy a abandonar, eres mi hijo, mi hija, ¿verdad? Pero sí, va a pasar a veces. Pero el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te recogeré en mis brazos, en la palma de mi mano te tendré, porque eres mi hijo, eres mi hijo, mi hija. Y para que seas mi hijo y seas mi hija, Dios sacrificó a su hijo en la cruz a través de su muerte y gloriosa resurrección, pagó el precio justo de nuestra redención. Entonces, nuestra identidad espiritual no es algo que nosotros lo hemos ganado por ser buenos creyentes, por ser buenas personas, por dejar de hacer esto, por dejar de hacer aquello, o por no hacer esto o aquello, ¿verdad? Esa identidad espiritual Cristo nos ha regalado mediante su obra redentora, mediante la fe que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Excelente, muchas gracias. Primera parte, avanzamos un poquitico. Entonces, la siguiente pregunta era, si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? Cuéntenme todo, que estoy listo para aprender de ustedes, que investigar. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? Bueno, según lo que yo vi en el video, yo puedo entender que todo es por la conveniencia humana. Todo se desligó por medio del pecado, de la naturaleza humana, que quisieron los dirigentes reclamar más poder y en vista de que no llegaban a un acuerdo, pues se siguieron dividiendo, dividiendo y pues por esa razón es que tenemos varias iglesias con diferentes creencias acorde a la división de los primeros líderes que en la antigüedad pues ellos decidieron pues cada uno hacerse independiente. Gracias, querida Jessica. Muy bien. Escuchemos a Rafael y luego avanzamos con Claudio. Bueno, doctor, eh, según la pregunta, Querido dice, Rafael, hermano, si puede quitar la cámara para que mejore un poquito la señal sería perfecto. Le agradecería mucho. A veces eso ayuda. Y si no, siga nomás, hermano, a ver si le podemos escuchar. Ahora sí. Desactive el ¿me oye? micrófono. Perfecto. Ahora, Perfecto, hermano. Adelante, por favor. Oh, se bloqueó el micrófono. ¿me oye? Sí. Ajá. Bueno, pastor, de acuerdo a la pregunta, pues a pesar de que hay muchas, una sola Biblia y muchas iglesias, ¿verdad? Eh, bueno, yo pienso que pueden surgir por varias razones. De acuerdo a la interpretación, ¿verdad? Porque cada denominación o iglesia, pues puede tener su propia manera de interpretar las escrituras, de acuerdo también a la tradición, porque muchas iglesias pues se basan en tradiciones que han sido transmitidas a lo largo de los años. También la teología, porque existen diversas corrientes teológicas que afectan la forma en que se entiende la doctrina cristiana. E igualmente el contexto cultural, ya que las diferentes culturas también juegan un papel importante, así como también el manejo de la autoridad, porque en muchas iglesias creen en la autoridad de la tradición y los líderes eclesiásticos y el enfoque en ciertos aspectos, algunas denominaciones pueden centrarse más en aspectos como el bautismo, la cena del Señor, el papel del Espíritu Santo, la salvación, lo que puede llevar a diferentes doctrinas. Gracias. Gracias, querido Rafael. Gracias, hermano. Ahora sí le escuchamos muy bien. Querida Claudia.
Adelante. Bendiciones a todos. Yo entiendo que según las traducciones también puede haber también distintas interpretaciones. Esto generó y genera nuevas corrientes según la mirada del hombre en sí mismo, donde también ahí es donde se apega el legalismo, según mi mirada, y una mala interpretación también a veces de los textos y el desconocimiento de un lenguaje como es el castellano o cualquiera fuere, cuando a veces se malinterpreta una frase, se cambia totalmente el sentido de lo que se dijo y eso es lo que yo he estado viendo. O sea, la Biblia es una sola, pero si uno mira las distintas interpretaciones, hay palabras que cambian totalmente el sentido. Ese es mi aporte. Gracias, queridos hermanos, hermanas. Elmo desea comentar algo en Sí, me esta pregunta, gustaría, hermano. Sí, si me escuchan, me gustaría, sí, por favor. bueno, esto tiene una historia, ¿no? Eh, Parece que hay un libro que ayuda bastante para poder conocer eso. Creo que es Historia de la Iglesia, ¿no? Y a través de los siglos, en todo lo que ha sido la Iglesia en su formación, ha habido muchas personas que algunos, por interpretar las escrituras de ciertas maneras, hasta cayeron en apostasía, ¿no? Pero siempre la Iglesia se ha tratado de conservar en una línea, ¿no? Y así, muchas personas, ¿no? Han venido y han influenciado en la iglesia y por esas razones han habido ciertas divisiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Martín Lutero, él no quiso dividir la iglesia, sino quiso reformarla, pero la iglesia católica no lo aceptó, más bien lo expulsaron. Después vino eh, Calvino, después vino Juan Wesley y así sucesivamente, ¿no? Entonces la iglesia está dividida porque muchos encontraron una parte de una verdad, ¿no? Y esa verdad lo transmitieron. Y como fueron líderes influentes, influenciaron en aquellos que pastoreaban o las personas que lo seguían, muchos eran eruditos incluso, ¿no? Dejaron doctrinas plasmadas que hasta ahora existen, lo que llamamos las iglesias históricas, ¿no? Llámese la iglesia luterana, la iglesia ortodoxa, la iglesia metodista, etcétera. Hay otras divisiones, pero no son tan fuertes, ¿no? Son pequeños grupos que hasta ahora se siguen dividiendo. En Gracias, realidad, querido Elmo. ya. Gracias, hermano. Completo su comentario, hermano. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, ustedes dijeron dos cosas importantes, ¿verdad? El desarrollo histórico de cómo comenzó, ¿verdad? En ese proceso, desafortunadamente, en la mano del ser humano, el poder, la fama, el prestigio, eh, hicieron que tomara más poder que la misma palabra de Dios. ¿Tá? Luego vemos lo que es muy importante analizar hoy en día bueno, vamos a ver la explicación de la perspectiva hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica es el método que se usa para interpretar las escrituras. Entonces, ahí comenzó mucho de los problemas que hoy en día vemos. Entonces, una sola Biblia, si dos cristianos de diferentes denominaciones están leyendo un texto bíblico, van a encontrar dos significados, ¿verdad? Y el uno va a decir, pues, es cuestión de perspectiva, es cuestión de cómo vemos, cuando en realidad la única interpretación bíblica válida es la que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Verdad? De pronto hay un texto difícil de entender. Vamos a ir al contexto. Vamos a leer lo que está antes, lo que está durante y lo que está después. Y algunos textos que humanamente no lo vamos a entender, pues lo vamos a dejar así y no le vamos a querer dar razonamiento lógico a las cosas divinas, ¿verdad? Cuando queremos darle razonamiento lógico, cuando queremos ponerle la razón humana sobre de la palabra de Dios, ahí vienen los inconvenientes. Martín Lutero decía que la razón humana debe estar sujeta bajo la palabra de Dios. Muy bien,
Entonces vemos estos dos puntos importantes, puntos de partida, el desarrollo histórico y también el desarrollo hermenéutico, de cómo se interpretaba la palabra de Dios. Excelente. Seguimos, entonces vemos en el contexto histórico, en el desarrollo histórico, que la expansión del cristianismo, la iglesia cristiana primitiva, se expandió en gran manera. Pero esa expansión se debe a tres aspectos o tres cosas muy importantes. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? ¿Qué piensan ustedes? Estamos en el desarrollo histórico, ¿verdad? Al principio había pocos creyentes, luego el domingo de Pentecostés, ahí 3.000 personas, después 5.000, después ya no se pudo contar, hasta el último que dicen los comentaristas históricos que llegó un momento hasta tener 30 millones de creyentes en las iglesias por todo el Imperio Romano. Pero ¿por qué creció la iglesia primitiva? ¿Por qué se expandió tan rápidamente? ¿Qué me cuentan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún comentario? ¿Un voluntario? ¿Mm? ¿Alguien que desee romper el hielo con esta pregunta? Este, pastor, yo creo sinceramente que lo que cambió fue la llegada del Espíritu Santo. Entonces, porque eso lo vemos en el Pentecostés, cuando se incrementó de gran manera, o sea, aumentó de gran manera la cantidad de creyentes y de personas que ya empezaron a seguir el cristianismo. Entonces, cuando ya los apóstoles empezaron a seguir su misión, porque ellos quedaron con la misión de ir por todas las naciones a repartir el evangelio, bautizando a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al ellos tener esa comisión y ellos empezaron a hacer los viajes ya siempre de que Jesús les enseñó de dos en dos, y Pablo también empezó a hacer sus viajes misioneros, Pedro también sale como la piedra que empezó a también a implantar más iglesias, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que fue lo principal, creo, perdón, creo yo que ya fue, como dice la historia, pues ya innumerable el aumento que se dio entre los creyentes. Gracias, Jessica. Muy bien. Escuchemos a Claudia y luego vamos con Rafael y también con él. Bueno, yo no quería ser tan invasiva, quería dejar participar a otros, pero bueno, como todos nos callamos, voy a Sí, participar por favor. también. Básicamente era porque era un mandato ya, y predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces creo que eso fue lo que hicieron los primeros cristianos, y como era la forma empírica, no el mundo que conocemos hoy, aún así se tuvo el privilegio de desparramarse por todo el mundo como Dios lo ha indicado, ¿no? Nosotros, todos los que nos vamos convirtiendo, yo vengo de una iglesia, de una familia cristiana, mi padre era protestante, así que me crié en estas aguas, entonces entiendo que cuando uno conoce, también le predica a otro y así sucesivamente. Y entiendo que así creció la iglesia primitiva. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Escuchemos a Rafael. Adelante, el mismo proceso. Si desea quitar la cámara para que le escuchemos bien. Adelante, Rafael. No le escuchamos muy bien. Si desea quitar la cámara para que le escuchemos bien. Rafael, Me- adelante con su comentario. Bueno, yo creo que la iglesia activa se avanzó, que muchas iglesias pues, se enfocaron más cerca, que pues la que
dio tan porque hubo muchas divisiones en muchas cosas. Gracias, Rafael. No lo escuchamos muy bien, pero vamos a avanzar. Elmo, ¿todavía desea compartir un comentario? Bueno, seguimos entonces. Bueno, aquí está. Ante todo, la gracia y el poder de Dios, ¿verdad? Sabemos que es la causa principal del crecimiento en todo el mundo de los creyentes, ¿verdad? El poder de Dios. El apóstol Pablo nos dice claramente, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, muchos de ustedes saben que aquí esta palabra, ¿verdad? Eh, Poder en el idioma original, el griego, es el dínamos de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra dinamita. Ustedes saben que pues explota, ¿verdad? Es lo mismo en el corazón del ser humano, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo, a través del Evangelio de Cristo, a través de la palabra de Dios, toca esos corazones de piedra, literalmente hace eso, hace que explote, hace que destruye esa roca y ahí el Espíritu Santo siembra la semilla de la fe, lo cuida. Bueno, antes de todo prepara el terreno, lo siembra la semilla, lo cuida, lo protege hasta que produce frutos, ¿verdad? Los frutos de esa fe. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, es que la iglesia se fue expandiendo, la iglesia primitiva se fue expandiendo, como bien decían ustedes, de palabra en palabra, de voz en voz, compartiendo las buenas nuevas con otros, ¿verdad? Pero también habían dos factores más que hicieron que se expandiera el cristianismo por muchos lugares, por todo el imperio romano. Y vamos a ver, ¿verdad? El primero, el poder del mensaje del Evangelio para producir fe en aquellos que lo escuchaban. Bendito sea Dios que sigue sucediendo lo mismo hoy en día por el mismo poder del Espíritu Santo. También la crueldad del imperio romano hacia los cristianos, ¿verdad? Ellos escuchaban que era una religión que se refería a un rey y el simple hecho de escuchar un rey, ellos lo declararon ilegal, ilícito, ¿verdad? Y no solo hicieron eso, sino que persiguieron ferozmente a todos los cristianos. Y el tercer factor es, bueno, esa persecución hizo que los cristianos se fueran por diferentes lugares y compartieran el Evangelio. Entonces, bendito sea Dios que así fue como se expandió el Evangelio por diferentes partes. La número tres, el amor y la compasión que los cristianos mostraron a los miembros más vulnerables de la sociedad, como aquí tenemos a las mujeres, las viudas, los niños, los esclavos, los huérfanos, ¿verdad? Y también vamos a decir esto, ¿verdad? El amor que mostraban hacia los enemigos, el respeto a las autoridades, aunque eran perseguidos, aunque eran quemados vivos en la hoguera, ellos amaban a sus enemigos, ellos honraban y respetaban a las autoridades y se amaban mutuamente, compartían lo poco que tenían con los demás, ¿verdad? Eso provocó admiración, eso provocó una sorpresa inmensa en los enemigos. Decían, ¿cómo puede ser posible que estos están siendo maltratados, explotados, todo lo que usted quiera pensar, lo peor de lo peor? Y dice, aún así, se aman mutuamente, aún así son reflectores de ese amor del cual profesan que es ese Cristo, ¿verdad? Entonces notamos ahí el crecimiento, los factores para que creciera la iglesia primitiva, fue creciendo en número, en creyentes, pero hasta aquí todo iba bien. Todos ellos iban acorde a la palabra de Dios, abrían las escrituras, cantaban himnos de alabanzas al Señor y todo acorde a a la predicación de los apóstoles. Muy bien, pero después de eso la Iglesia Católica
fue agarrando más poder por el Imperio Romano, por muchos factores, y ahí empezó la mala interpretación de la Biblia, y ahí comenzó muchos de los problemas que tenemos hoy en día también. Entonces vamos a ver la primera pregunta de esta sección. ¿Cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia primitiva según la palabra de Dios? ¿Cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva? Vamos a leer el texto bíblico y luego analizamos un poquito. Un voluntario que me ayude con el texto bíblico de Mateo capítulo 16. Angélica María, por favor. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Perdón, muchísimas gracias, hermano. Entonces, el texto bíblico, para nosotros parece claro, ¿verdad? Que la confesión de Pedro está refiriéndose a su Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo dice aquí sobre la confesión que has hecho, que es sobre Jesucristo, será edificada la iglesia, ¿verdad? Pero aquí comenzó el inconveniente, ¿verdad? Según la Iglesia Católica, ustedes quizás tienen un poco, han escuchado esto, ¿verdad? ¿Cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva, según ellos? ¿Qué me cuentan aquí? Y ahí abajo ya está la respuesta, pero cuéntenme, hermanos, ¿qué han investigado acerca de esta pregunta, acerca de esta interpretación bíblica, si se podría decir? Querida Claudia, adelante. Entiendo que Católico Apostólico Romano ha tomado como primer papa, lo establecieron ellos como primer papa a Pedro, y ellos creen que esa fue la roca, es lo que yo estuve investigando sobre esa roca. Ujú. Excelente, gracias Claudia. Muy bien, escuchemos a Félix. Querido Félix, adelante, hermano, le escuchamos. Sí, pastor, yo estuve investigando sobre este tema. Acá la respuesta dice, la roca sobre la cual se edificó la iglesia no es Pedro como individuo, ¿no? Sino la confesión de fe que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Efesios 2, 19, 22 confirma que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la palabra de Dios revelada, teniendo como piedra angular a Jesucristo mismo. Gracias, querido Félix. Gracias, hermano. Entonces, por eso es importante conocer, ¿verdad? Conocer lo que otras denominaciones creen, no con el deseo o el propósito de discutir, de tener uno la razón, sino para al fin, a la luz de las Escrituras, saber qué es lo que dice Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos habla en este punto específico? Y como bien decía Félix, eso es lo que el Señor está hablando aquí, ¿verdad? Confesión del apóstol Pedro. Y todavía ahí Jesús le dijo, eso no te lo reveló ningún humano, sino mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, sobre esa confesión, sobre Jesucristo mismo, ¿verdad? Está fundada la roca. Jesucristo es la piedra angular. Querida Jessica, y luego vamos después con Rafael. Sí, solo quería acotar de que por lo mismo el lugar donde se concentra toda la Iglesia Católica y donde sale a hablar el Papa es la Basílica de San Pedro, en honor a Pedro, que ellos consideraban pues el primer Papa pensando que él fue el fundador de la Iglesia Católica. Ujú.
Gracias, Jessica. Sí, ellos dicen que es el primer papa, ¿verdad? Y de ahí viene bueno, que fue el primero en la línea ininterrumpida de papas, entonces, que es la sucesión apostólica, ¿verdad? Entonces, ahí está. Escuchemos a Rafael. Bueno, pastor, según lo que yo investigué, pues eh, la Iglesia Católica se basa que Pedro el primero el Papa, pero eh, supuestamente el obispado, ¿verdad? Ellos dicen que el primer obispo de Roma, pero en ninguna parte de las escrituras aparece que Pedro es el fundador de la iglesia cristiana. Como dijo el hermano anteriormente, pues en Efesios 2, 19, 22, pues se menciona que la iglesia cristiana primitiva, pues su fundamento está en los apóstoles, profetas y la piedra angular en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fundamento de los apóstoles y profetas significa la enseñanza y la autoridad de los apóstoles que fueron los primeros seguidores de Cristo y los profetas que traían el mensaje de Dios. Esa es mi acotación. Gracias, querido Rafael. Muy bien. Excelente. Y eso no puede ser cambiado ni alterado, ¿verdad? Y eso es lo que eh, la enseñanza de los profetas y de los profetas apóstoles. Muy bien. Excelente. Entonces aquí está, ¿verdad? Analizándolo el texto bíblico, ¿verdad? Dice yo, a ver dónde está. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces está diciendo aquí sobre la confesión de Pedro, ¿verdad? Entonces está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta confesión diciendo, tú, Jesucristo, eres el fundamento, tú eres la base, la piedra angular, todo el centro de la enseñanza bíblica está basada en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces aquí como ya dijeron ustedes, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque nadie puede poner otro fundamento que Es el que iba a el tomar. que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Clarito ahí. Ah, también otro pasaje bíblico. Elmo, adelante, hermano. Elmo, ¿tiene un comentario? Sí, sí, quería opinar en cuanto al pasaje que usted ya leyó y habla que es el fundamento, ¿no? Cristo es el fundamento. Dice, nadie puede poner otro fundamento porque el fundamento es Cristo. Esto lo dice Pablo, eh, haciendo conocer que él sobreedificaba, pero ya había un fundamento. El fundamento es Cristo. Solo ese es mi aporte. Gracias, querido hermano. Muy bien, excelente. Y acá hay otro más que reafirma, ¿verdad? Ayúdeme, Elmo, que está con el micrófono abierto, con el texto bíblico, si puede ver ahí en la pantalla. Elmo, Leo el pasaje. por favor, de Efesios 2, 19, 20. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahí Clarito. está, clarito. Entonces, y como dijeron ustedes, en ninguna otra parte de la Biblia habla de Pedro como la base de la iglesia, ¿verdad? Todo lo contrario, Pedro siendo un discípulo que aprendió a la dura de su Señor Jesucristo, él siempre le da la honra y la gloria a su Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nomás para tener claro, ¿verdad? Entonces, concluyendo esta parte, la idea es conocer lo que otras denominaciones enseñan, practican y comparten con los demás para abrir la Biblia, ir a los
a la Biblia y ver lo que la verdad, y ver lo que Dios nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, no para juzgar, no para criticar, sino en amor cristiano, ¿verdad? Con paciencia, con amor, este, con misericordia por los demás, escucharles y compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la Biblia? La iglesia está edificada sobre Cristo, como Pedro confesó bellamente, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y sobre esa roca está fundada, depositada nuestra fe, y por eso es que tenemos la certeza absoluta de que nuestros pecados han sido perdonados, de que somos hijos de Dios y algún día, por la gracia de Dios, estaremos en su presencia, ¿verdad? Muy bien, entonces todo eso comenzó, vamos avanzando un poquito, ¿verdad? Ah, Lamentablemente, la interpretación incorrecta triunfó en la iglesia y eso produjo al papado, ¿verdad? Que le dio toda la autoridad sobre la palabra de Dios. Ellos decían que recibían la interpretación de Dios y que solo ellos eran los guardianes de la palabra de Dios, por lo tanto tenían el derecho de ser los únicos en interpretar la palabra de Dios tal como a ellos les había sido revelado. La sagrada tradición, los hombres adquirieron tanto poder y ahí se produjo todo ese poder que dejaron tristemente la palabra de Dios a un lado. Entonces, vemos aquí cómo fue el, el cristianismo creciendo. Notamos, identificamos siete sedes, perdón, del cristianismo. Estaban en Roma, en Constantinopla, Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Corinto, Antioquía, pero la que más este, se llevaba la bandera era Roma, quizás porque había más cristianos, quizás porque era la ciudad bella considerada, y entre tantas otras cosas, este, más prominencia, más importante, entre todas esas cosas, ¿verdad? También, porque como dijeron ustedes, la tradición dice que Pedro fue martirizado en Roma y por allí mismo fue crucificado con la cabeza hacia abajo y todo eso, ¿verdad? Eh, Todo eso les dio fama, a los papas ya les dio una fama impresionante que hacían, decían lo que querían, cambiaban, creaban dogmas y esas dogmas tenían que cumplirse y si no se cumplía, iban en desacato de la máxima autoridad. Entonces, en esa transformación, en ese poder, hubieron algunos cambios, ¿verdad? Lo que sucedió en los años 455 después de Cristo y en el año 1054 después de Cristo. Entonces, el obispo de Roma, ya como notamos, con todo el poder que él tenía, emitió un edicto y dijo, todos los obispos estaban sujetos al obispo de Roma. Estamos hablando de estas siete sedes, ¿verdad? Entonces el obispo de Constantinopla rechazó la primacía de Roma y dijo, nosotros nos dividimos aquí. Y no era algo religioso, sino era más político, más algo personal. Si decía, si tú crees que tienes tanto poder, pues nosotros también tenemos poder y aquí nos dividimos, ¿verdad? Y así fue esa división, esa, ese rompimiento, ¿verdad? Pero por mucho tiempo, por muchos años, durante los siglos eh, siguientes 500 años, si se podría decir, el Papa era el jefe de la Iglesia Cristiana Occidental y el patriarca la cabeza de la Iglesia Cristiana Oriental, que era la Iglesia de Constantinopla, ¿verdad? Entonces, por muchos años, literalmente había una sola iglesia y la Iglesia Católica Romana, que vale la pena mencionar porque católica es universal, pero cuando decimos romana ya nos referimos a la iglesia con sede en Roma. Muy bien, entonces ellos tenían la única identidad
a la fuerza, no había otra opción, tenían que ser, tenían que creer, de lo contrario eran expulsados. Entre esa historia, entre ese desarrollo, entre el poder, mientras que la palabra de Dios iba siendo literalmente expulsada de sus vidas, surgieron unos reformadores, ¿verdad? Que estaban en completo desacuerdo con lo que estaba haciendo la Iglesia Católica Romana. Y para mencionar, vamos a poner los tres, ¿verdad? Savonarola, que era italiano, ¿verdad? De Florencia, un fraile dominicano que habló en contra de la corrupción y la inmoralidad de la Iglesia Católica Romana. Corrupción e inmoralidad, ¿verdad? Cubrían sus cosas ahí, hacían lo que querían. Tristemente a este reformador lo fue excomulgado, ahorcado y quemado vivo cuando apenas tenía 45 años por haber criticado al Papa, ¿verdad? Alejandro VI. El siguiente, Juan Hus, un reformador checo, ¿verdad? Él decía que quiso que la palabra de Dios fuera estudiada y predicada en el idioma del pueblo, ¿verdad? Decía, no está bien que, que solo unas personas tengan acceso a la palabra de Dios y todavía estaba en latín. También él habló contra la inmoralidad de los sacerdotes, como el adulterio, la borrachera, entre otras cosas, y también desgraciadamente fue quemado vivo en la hoguera por acusado de herejía. El último, Juan, mejor conocido por traducir la Biblia Vulgata, el idioma de la gente, en el latín, ¿verdad? Entonces, él también habló de la avaricia y la corrupción de la Iglesia Católica Romana y condenó muchas de sus enseñanzas falsas. Fue declarado hereje, aunque él sí murió por enfermedades normales. Bueno, ¿notan ustedes el deterioro? ¿Notan ustedes el poder? ¿Notan ustedes que ellos eran la única identidad espiritual en aquella época? Y muchos no tenían opción. Se preocupaban más en el poder, se preocupaban más en conquistar imperios, reinos, en esa jerarquía que ellos tenían, que las almas hambrientas y sedientas de la palabra de Dios. El origen de las denominaciones cristianas, aquí ya vimos, ¿verdad? Que de- había una sola, la Iglesia Católica, pero de pronto surgió una reforma que era justa y necesaria, y Dios mismo, ¿verdad? En su tiempo perfecto escogió un hombre pecador como nosotros, quien se dedicó a estudiar diligentemente la palabra de Dios y también por el valor que Dios mismo le dio, reveló, sacó a la luz cosas putrefactas que existían en la Iglesia Católica Romana en aquella época. Muy bien, entonces, la reforma de la Iglesia inició el 31 de octubre de 1517 en Winterben, Alemania. Un monje agustino llamado Martín Lutero clavó un documento conocido como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. La reforma fue el comienzo de otra identidad espiritual llamado la iglesia luterana. Después de la reforma hubo otros eh, reformadores, valga la redundancia, que quisieron cambiar algunas cosas en el cristianismo. eh, pero por ahora vamos a mencionar dos de ellos nomás. Entonces, las 95 tesis era como una invitación a debatir. Martín Lutero escribió cosas que notó de la Iglesia Católica y un hermano decía que él en ningún momento quiso dividirse de la Iglesia. Él quería, anhelaba que la iglesia volviera a, al Evangelio, a la palabra de Dios, que los sacerdotes, que los maestros que enseñaban el catecismo, que enseñaban la doctrina,
abrieran la Biblia y enseñaran la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a dos personajes más. Después de la reforma luterana, hubo otros que trabajaron para reformar el cristianismo en otras partes del mundo. Por ahora mencionaremos a dos de ellos, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Aunque en muchos puntos su teología estaba de acuerdo con la de Lutero, no estaban de acuerdo en todos los puntos. Esto se debe a que su hermenéutica, su enfoque para interpretar las escrituras, era diferente. Ellos decían la razón humana al par de las escrituras. Estos dos reformadores fueron de alguna forma los padres de las iglesias reformadas o protestantes. Entonces ya vamos viendo la identificación. Ya tenemos tres iglesias, ¿verdad? Tenemos entonces la católica romana, tenemos la luterana y ya tenemos las reformadas protestantes o evangélicas también conocidas. Bien. También mencionamos, escuchamos en el video y mencionamos en el grupo de WhatsApp sobre esta pregunta, ¿verdad? Las diferentes denominaciones cristianas se pueden agrupar en tres categorías. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan cuáles son? Que mencionó el video, que hemos estado hablando aquí en la clase. Solamente tres categorías. Literalmente de ahí nacen todas. Querido Félix, adelante, hermano. Pastor, es eh, el catolicismo, la ortodoxia oriental y protestantismo. Excelente, excelente, hermano. Muy bien. Entonces, aquí están. Aquí están las tres. La iglesia cristiana. Entonces tenemos la iglesia católica romana, como ya hemos visto, su desarrollo histórico, cómo llegó a tener tanto poder, cómo llegó a conquistar muchas partes del mundo y cómo todavía sigue teniendo ese poder. Entonces, crearon dogmas que no son nada bíblicas, exhortaron, forzaron a la gente a creer en esas dogmas extra bíblicas y pues el poder que hasta el día de hoy tiene, ¿verdad? Después de eso existió la iglesia luterana, la reforma luterana, ¿verdad? Y el nombre viene de Lutero. Usted y yo sabemos que él nunca quiso que su iglesia, que la iglesia llevara su nombre, porque él dijo, no, pues yo soy un mortal, yo lo que anhelo es que la gente abra la Biblia, estudie la palabra de Dios en su propio idioma, pueda entenderla y disfrutar de la palabra de Dios. También vemos en ese mismo tiempo las iglesias protestantes o reformadas. Aquí tenemos muchas ramas de ellas, ¿verdad? Subdivisiones. Tenemos la bautista, tenemos las pentecostales. Entre las pentecostales me imagino que hay diferentes ramas. Por ejemplo, están los pentecostales trinitarios, están los unitarios, están otras denominaciones, ¿verdad? Que vienen de esas mismas ramas, ¿verdad? Pero ahí están, tres ramas y ahí empezó todo. La Iglesia Católica Romana, ¿verdad? La Iglesia Luterana, las iglesias protestantes, los reformados. También debo decir que en la Iglesia Luterana aquí en América hay tres divisiones, ¿verdad? Tenemos la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, eh, que esa, la doctrina es buena, pero hay algunas cositas que han ido implementando con el tiempo y se han alejado un poco de la realidad bíblica, ¿verdad? Tenemos la otra, que yo no sé si ustedes habrán escuchado, ELCA, que es Iglesia Evangélica Luterana en América. Esta Tristemente, esta iglesia luterana sí se ha desviado completamente de las escrituras, ¿verdad? Son muy permisivos, ya casi no enseñan mucho la palabra de Dios, se enfocan en las cosas, en la acción del ser humano, dan mucha cabida a las cosas
de la Iglesia Católica. En sus iglesias pues reciben personas del mismo sexo, pueden ejercer el pastorado y todo eso, ¿verdad? Entonces, y luego está la Iglesia Luterana del Wells, del Sínodo eh, Evangélico Luterano de Wisconsin, que fue fundado, el sínodo que vino de Alemania, ¿verdad? El cual es miembro Academia Cristo. Excelente, entonces ahí está. Hemos estudiado esta noche el desarrollo histórico. La próxima clase, la lección 2, vamos a estudiar el desarrollo hermenéutico, ¿verdad? Cómo la Iglesia Luterana, la Iglesia Católica Romana, interpreta la palabra de Dios para decir que sí creen en Cristo, pero que eso no es suficiente, que hay que hacer algo más para recibir esa gracia de Dios. También vamos a ver lo que la Iglesia Luterana cree, interpreta la palabra de Dios, y aquí recordamos las tres solas, que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Jesucristo y solo por la palabra de Dios. Las iglesias protestantes o reformadas también creen en las tres solas, pero aquí está un pequeño inconveniente, porque al ser este, sus padres religiosos, si se podría decir, Zwinglio y Juan Calvino, ellos eran humanistas. El uno era abogado y el otro teólogo. Entonces, ellos eran humanistas, por lo tal, la razón humana lo colocaban al par con la palabra de Dios. Entonces, cosas que divinamente no tienen sentido lógico humano, ellos lo daban la vuelta para que tenga sentido lógico y humano. Entonces, aunque las iglesias protestantes, reformadas, evangélicas creen que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, dicen que nosotros tenemos que hacer algo, ¿verdad? Porque ahí viene la lógica humana de que nada es gratis, de que yo tengo que hacer, de que yo tengo que aceptar, de que yo tengo que abrir las puertas, el corazón a Dios, y todo eso, aunque no parezca importante, ¿verdad? O aunque parezca sencillo o mínimo, te voy a decir, se enfoca en la acción del ser humano. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a Dios en mi salvación? Entonces, cuando bíblicamente sabemos que usted y yo estamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada por su propia cuenta para ganarse el favor de Dios. Entonces, cositas como esas vamos a estudiar en la siguiente clase, y como digo, y siempre he dicho, ¿verdad? Este curso es para estar informados, para conocer lo que otras denominaciones creen, por qué creen lo que creen, y a la luz de las escrituras, ¿verdad? Poder entender a los demás, poder hablarles con amor, con paciencia y con el propósito de llevarles a los pies de Cristo, que ellos encuentren la paz espiritual que su alma tanto necesita. No estamos acá para discutir con otras denominaciones, con otras iglesias, con otras creencias. Solo estamos acá para este, para irnos, mejor dicho, todos a los pies de Cristo y escuchar de Él su enseñanza, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Querida Miguelina, adelante, hermana, ¿alguna pregunta, alguna duda? Y oiga, pastor, una duda. ¿Y Sí. y los de la iglesia mormona en dónde entran? La iglesia mormona no entran aquí porque ellos no son cristianos, ¿verdad? Porque no creen en la Trinidad, y porque su creencia no es bíblica, ¿verdad? Es algo que Juan Smith, que es el fundador de la iglesia, tuvo unos sueños, unas cosas eh, que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los testigos de Jehová y los mormones no encajan dentro de la iglesia cristiana, aunque hablen mucho de Cristo, no creen en Cristo como
el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, Los, analizando los a testigos, profundidad, vamos a notar que su enseñanza no es cristiana. los testigos tampoco entran como cristianos entonces. No porque niegan la Trinidad y tampoco el enfoque no es postrarnos a Cristo como nuestro Salvador. Él no es nuestro Salvador, es un ejemplo a seguir que si nos esforzamos podemos llegar a ser como Él, pero que Dios no es nuestro Salvador, ¿verdad? Como creemos en la iglesia cristiana. Gracias por la pregunta, hermana. Gracias, pastor. Gracias, perdón. Con todo gusto. Jessica, hermana, adelante. Yo tenía la mismita pregunta que la hermana de ellos en qué rama queda, pero usted mencionó ahorita algo sobre de ellos tienen entonces totalmente una creencia diferente. Ellos no entran entonces en la iglesia cristiana, me imagino yo así mismo, entonces ellos cuentan como un budaísmo, o sea, una creencia completamente diferente. Bueno, hablan de Cristo, pero no como el Salvador del mundo, sino como un modelo al cual si nos esforzamos podemos llegar a ser como Cristo, ¿verdad? Entonces es la enseñanza, no como el Salvador, no como el verdadero Dios mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, quien entregó su vida para darnos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y también pues detrás de eso hay mucha, como es una, tristemente, específicamente los testigos de Jehová, si usted ingresa allá, tristemente no puede salir de ahí, ¿verdad? Es como un pacto toda su vida. Si usted sale, por alguna razón, pierde padre, madre, hermanos, hijos, lo que sea, porque si sale, ya es considerado como alguien que ha salido de la única iglesia que le salva, ¿verdad? Entonces son cosas que uno analizando a profundidad de bíblico, de espiritual, no tienen nada, es como un control, es como un poder, ¿verdad? Que así pues a veces, muchas veces la ley con rigor, pues claro que lo tiene a la gente sumisa ahí, ¿verdad? Por eso es importante conocer las escrituras, leer las escrituras, aplicar a nuestras vidas y regocijarnos, hermanos y hermanas, qué bendecidos somos usted y yo al haber sido redimidos por la sangre de Cristo, al haber sido comprados, al haber sido rescatados literalmente de la muerte, del diablo y del infierno, y eso es pura gracia, puro amor, pura misericordia, porque ante como Dios mismo nos dice que somos sus ovejas. Entonces, siempre a veces yo me hago la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué será que el Señor no nos compara con unos leones, unos elefantes, no sé, unos cocodrilos, si puede ser, pero nos compara como ovejas? Y la razón es que las ovejas no son independientes, dependen absolutamente de su pastor. Es interesante porque si dicen, ¿verdad?, que si una ovejita se cae en una canal o algo, ahí se muere porque no puede levantarse por sí sola. ¿Ha notado usted las patitas que son delgaditas, ¿verdad? Entonces no pueden correr mucho, no son muy consideradas animales como que se pueden defender solas, pero Jesucristo nos llama sus ovejas porque dependemos absolutamente de nuestro fiel y buen pastor. Bueno, excelente. Entonces ha sido nuestra primera clase. Gracias por su participación, gracias por las preguntas, los comentarios. Señor, Sí, adelante, Elmo. pastor, disculpe, excelente, estoy de acuerdo con todas las cosas que se ha dicho y es una pena de verdad porque me gustaría más profundidad, porque yo sé que son 20 siglos de historia que sería muy poco hablarlos en una hora, ¿no? Pero si hubiera al menos no sé, libros en PDF que podemos fortalecer un poco más la fe y el conocimiento de lo que creemos sería importantísimo.
Yo porque les yo sé voy que a, es mucha actividad. yo les voy a hacer Gracias. llegar el enlace de la biblioteca digital que tenemos. Ahí puede encontrar usted algún material, ¿verdad? Puede buscar como historia de la iglesia, ahí para que tenga también para cualquier estudio que usted desee, hermano, les voy a hacer llegar a todos. Es un tesoro que el Señor nos ha concedido y es igual gratuito para todos. Ustedes pueden, está en PDF, pueden bajarlo, leerlo, compartir con alguien. Este, todo lo que está en la Academia Cristo es de ustedes. Ha sido preparado para ustedes. Bueno, cerremos entonces con una oración. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Señor, hemos aprendido en el desarrollo histórico, Señor, que lo que bien comenzó con los profetas, con los apóstoles, proclamando fielmente tu palabra, desgraciadamente por la intervención del ser humano, por el orgullo, la arrogancia, el deseo enfermizo del poder, destruyó todo, Señor, y hasta al punto de destruir toda la palabra de Dios. Sin embargo, tú nos dices en tu palabra y nos recuerdas una y otra vez que cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Bendito seas tú, Padre Celestial, por haber tú mismo preservado la sana doctrina, por haber tú mismo preservado la enseñanza que tú dejaste cuando estabas acá en la tierra. Bendito Dios, ayúdanos a compartir con otros la sana doctrina, compartir el dulce evangelio con los demás, sin condiciones, sin pretextos, sin ponerle precio a la gracia, a la salvación que Jesucristo nos ha concedido de forma gratuita. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, concédeles una bendecida noche y esa hambre, Señor, ese deseo y aprender más de ti. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan una bendecida noche. Buenas Muchísimas noches. gracias por su